Nuestro mes de aniversario. Y hemos comenzado esta serie hablando de un tema maravilloso. Aunque decíamos esta mañana que este tema de estudiar la naturaleza y el ser de Dios exige de nosotros humildad, temor y también mucha responsabilidad. Y lo estamos haciendo desde el libro de los Salmos. Esta mañana describíamos por qué estamos viendo esta serie, la vamos a estar basando en los Salmos. Y esta noche quiero que meditemos en el Salmo 139. Este Salmo, mis amados hermanos, nos enseña otra perfección de Dios. Y esta perfección básica la podemos llamar como la doctrina de la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios y es aplicada a Dios, nos quedamos cortos únicamente con el término presencia. Por lo tanto, a lo largo de los años se ha acuñado un término partiendo del tema bíblico que es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. El salmista que leímos está abordando este asunto de la doctrina de la omnipresencia de Dios, pero no solamente va a hablar de la omnipresencia de Dios, sino que si pudiéramos darle un bosquejo al Salmo 139, sería el siguiente. Escuchen, versículos 1 al 6, el salmista habla de la omnisciencia de Dios. Versículos 7 al 12, que es lo que hoy nos va a ocupar, el salmista habla de la omnipresencia de Dios, para cerrar con los versículos 13 al 18, y el salmista va a hablar de la omnipotencia de Dios. Pero quizás he de mencionar una característica medular del salmista. El salmista no solamente va a hablar de un asunto doctrinal, sino que también esa doctrina tiene una implicación práctica en su vida. Porque podríamos decir que este mes estaremos hablando de teología pura. Dijimos esta mañana que vamos a reflexionar en las perfecciones de Dios. Algunos dirían, ese tema nada más es para los pastores. Ese tema nada más es para los teólogos. Este tema nada más es para los estudiosos. Pero eso no es correcto. El salmista es un hombre común y corriente que describe las perfecciones de Dios, pero con un profundo interés personal y práctico. Y eso me consuela, porque el conocimiento de Dios que tiene el salmista no solamente es un conocimiento, mis hermanos, sino que además es un conocimiento que tiene un impacto directo en su vida. El conocimiento inevitablemente me va a llevar a afectarme en las emociones y en la conducta. No es al revés. No cambiamos la conducta para cambiar los pensamientos. Todo se deriva con un pensamiento. Todo se deriva con una idea. Y esa idea que se va a alojar en tu mente te va a afectar emocionalmente y también en la conducta. Cuando el salmista descubre las perfecciones de Dios, él termina impactado. Observe lo que dice el versículo 6 de este salmo. Vean lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento, wow, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El conocimiento tiene un impacto inmediato en su comprensión de Dios. Avancemos al versículo 14. Vea lo que dice el versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Lea conmigo la última frase. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, lo que él ha descubierto de Dios
afecta su adoración. Y no solamente afecta su adoración cúltica, sino que además afecta su conducta. Vean lo que dice el versículo 17. Versículo 17. Léalo conmigo como un poema con signos de admiración. 1, 2, 3. Hermanos, felicidades por estar esta tarde aquí, porque estamos pensando de acuerdo a los pensamientos de Dios, que es su palabra. Dije esta mañana que la meta de nuestra vida debería ser conocer a Dios, pero ese conocer a Dios tiene un impacto inmediato. Es decir, la teología no solamente es un asunto intelectual. La doctrina es importante porque en base a lo que yo conozca, eso me va a afectar. Vean esto: cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que yo espero con esta serie. Yo espero que al poder conocer solamente un atisbo de las perfecciones de Dios, salgamos de este lugar esta tarde con este sentimiento. Que al salir del culto, al estudiar esta doctrina pura, nosotros salgamos diferentes de cómo entramos. Y salgamos con esta actitud de decir: estoy maravillado, cuán asombrosos son tus pensamientos. Bueno, pero entrémonos a la perfección del ser de Dios que nos toca esta noche. Y dijimos que es la omnipresencia de Dios. Y lo voy a hacer en dos sentidos. Y para ello quiero que primero pensemos en el alcance de la presencia de Dios. Versículo 7, por favor, leamos todos. Salmo 139, versículo 7. Ahora, es una pregunta y quiero que le demos la entonación de pregunta. ¿Están listos? 1, 2, 3. David plantea una pregunta hipotética. David se atreve a preguntar si existe la posibilidad de que nos podamos esconder o huir de la presencia de Dios. Una pregunta existencial interesante. David dice: ¿a dónde podré huir de tu presencia? ¿Hay algún lugar en todo el universo creado en el que nos podamos esconder de Él? La respuesta es no. No existe ningún espacio donde Dios no esté. Esta mañana hablamos de la grandeza del universo, pero además hablamos de la grandeza de Dios, y hoy quiero que aprendamos de la llenura de Dios en todo. La llenura de Dios en todo. El puritano Edward Leite dice una siguiente frase que nos ayuda a comprender lo que estoy diciendo. Escuchen: Dios no está encerrado ni excluido de ningún lugar. Si hubiera un lugar en el universo, donde Dios no esté, ya no sería Dios. Porque Dios llena todo el cosmos. La presencia de Dios está presente en todo el universo, porque tenemos a un Dios infinito e inmenso que lo llena todo. Déjame ir a un versículo, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Vayamos allá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Dice esta palabra así. Vean esto. Mas en verdad, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, escuchen esto: he aquí los cielos y los cielos de los cielos
no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Hoy vamos a aprender algo, hermanos, y tal vez rompamos algo que nos han enseñado. ¿Dónde está Dios? Fíjense ustedes que los judíos creían que había 7 cielos. A nosotros nos han enseñado que hay 3 cielos. ¿Dónde está Dios? Lo primero que recurrimos a decir es que está en el cielo. Pero hermanos, Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, y cuando se está dedicando el templo que construyó Jerusalén, o Salomón, perdón, en Jerusalén, hace esta pregunta: he aquí, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Escuchen lo que voy a decir a continuación. Dios no está reducido a ningún espacio físico, Él llena todo. Esa es la presencia de Dios. No es únicamente que sea grande, sino que Él trasciende todo límite espacial. Yo sé que ahorita nosotros estamos aquí y no sé a cuántos nos gustaría estar en otro lado ahorita al mismo tiempo. Pero nosotros, bueno, yo espero que estén aquí cuerpos enteros y completos, amén. Pero hay ocasiones en que quisiéramos estar en 2 lugares a la vez. Y a veces con nuestro pensamiento volamos, pero corporalmente no podemos romper la limitación del tiempo y el espacio. Pero ven lo que estoy hablando de Dios. Hablar de la presencia de Dios, no solamente afirmamos que es algo sorprendente. Vean cómo a lo largo de la historia esta doctrina se le ha llamado la omnipresencia. Y la palabra omni significa todo. Wow. Hoy vamos a regresar a casa diciendo: aprendí algo nuevo. La palabra omni significa todo. Y la palabra presencia, entonces podríamos decir que Dios está en todas partes al mismo tiempo. De manera que al decir omnipresente, estamos diciendo que la presencia de Dios se encuentra al mismo tiempo en todo lugar. Dios ahorita está allá con los niños, pero también está aquí. Dios está con tu familia no sé dónde, pero también está aquí. Dios está en el... Vean esto, me encanta. Dios está en este momento siendo adorado por los ángeles, pero también está aquí. Dios está gobernando sobre todos. Algunos se atreven a decir que hay más mundos. Yo no lo sé, pero si hubiera más mundos, también ahí está Dios. También ahí está Dios. Ahora, déjenme enseñar algo más. No son partes de Dios. Dios dijo: voy a dejar una partecita aquí con los niños y una parte va a estar aquí con los hermanos adultos, aunque a veces así pensamos nosotros. Sin embargo, Dios está pleno en todas partes al mismo tiempo. Dios no se puede dividir, no lo podemos dividir. Y hermanos, todo Dios está en todas partes a la vez, simultáneamente, al mismo tiempo. ¿No es extraordinario? ¿No es extraordinario que la presencia de Dios lo llena todo? Absolutamente todo. Vean lo que dice el salmista. Vean lo que dice el salmista. Versículo 7, segunda pregunta: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 7. La palabra presencia es una palabra en hebreo que se traduce como karada. Vean esto. La palabra presencia en hebreo es karada y viene del término cara. Si hiciéramos una traducción más coherente, por así decirlo, esta pregunta diría: escuchen, ¿y a dónde huiré de tu cara? ¿A dónde huiré de tu rostro? Término que van a resaltar los reformadores con una palabra en latín que es coram Deo, frente al rostro de Dios. Frente al rostro de Dios, hermanos, lo que la cultura hebrea y el lenguaje hebreo está diciendo
es que en todo momento estamos frente al rostro de Dios. Hay unos ojos que nos están viendo todo el tiempo. Donde quiera que tú estés, ahí está la cara de Dios. Ahí está el rostro de Dios. Y no solamente están los ojos de Dios, está todo el ser de Dios con sus perfecciones. Vean que dice Jeremías 23:23. Vayamos allá por favor rápido, a ver si nos gana la tecnología. Jeremías 23:23. Vean esto, lean conmigo. Una pregunta, 1, 2, 3. A ver. Todos juntos, porque ahí cada quien iba por su rumbo. 1, 2, 3. O sea, Él está lejos, pero a la vez está cerca. No sé ustedes si han visto películas, pero quiero utilizar una imagen de esta, donde está una persona a lo lejos, pasa otra toma y de repente ya está cerca de ti. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en los cielos, pero Dios llena. Cuando se habla de lejos, habla de que Dios llena los cielos, pero Él en este momento está frente a ti. Justo en este momento Dios está frente a ti y te está mirando. Te está viendo tal, y no solamente eso, también está mirando qué estás pensando y qué estás sintiendo. Ese es nuestro Dios. Hermanos, no podemos escapar de la presencia de Dios. El salmista avanza y quiero que vea usted por favor el versículo 8. Dice así: si subiere a los cielos, allí estás tú. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, me gusta mucho porque hay gente que le teme al infierno de más. Y esta palabra dice: y si en el infierno hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Dónde estará el infierno? No vayan a decir: ay, es un infierno mi casa. Porque todavía hay gente que se atreve a decir: en este calor de Tuxtla es un infierno. No tienen idea de lo que están diciendo. Pero algunos creen que el infierno está en la profundidad de la tierra. Y no es tan incoherente, porque el salmista dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si me voy a lo más bajo, en pocas palabras el salmista está proponiendo un escape vertical, pero está diciendo: sería inútil. Sería inútil si yo me voy hasta lo más bajo de la tierra o me voy hasta lo más alto. Yo no puedo escapar. Si fuera posible ir a la situación más baja, ahí está Dios. Pero no solamente el salmista propone eso, él quiere agotar las posibilidades. Vean lo que dice el versículo 9: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Un escape horizontal. Ellos hacen una descripción de dónde sale el sol y dónde se oculta. Es decir, habla de los extremos de la tierra. Puedo ir al este y al oeste, a lo más alejado, pero aún ahí tú te vas corriendo y llegas hasta donde termina el sol, si es que termina, y ahí está Dios. Y Él dice: te gané. Quisiste escaparte en lo horizontal, pero aún ahí está Dios. Pero no se queda ahí. Vean lo que dice el versículo 11. Lean por mí, por favor. Versículo 11, 1, 2, 3. Las tinieblas. Vean, hermanos, todo intento de escapar de la presencia de Dios es inútil. El salmista se atreve a decir que Dios no solamente trasciende el espacio, sino que además, y esto me encantó, Dios trasciende la luz y las tinieblas. A los que les gustan mucho estas historias de superhéroes, hay un superhéroe que se llama Flash.
Pero Flash está basado, y sería bueno porque yo aquí me quedé anonadado y no pude continuar porque intenté estudiar cuál es la velocidad de la luz. Y es maravilloso ese tema, hermanos, de cómo la luz, cómo poder moverte a través de la luz. Y Flash trasciende la velocidad de la luz o se convierte en la velocidad de la luz. Pero hermanos, Dios se ríe de la velocidad de la luz, porque ni la velocidad de la luz puede hacer que alguien se escape de Dios. Flash puede en un segundo, en cuestiones de segundos, estar en una parte y aparecer en otra parte del continente. Pues bueno, dice Dios, de mí no te puedes escapar. Pero no solamente la luz, hermanos, aunque pudieras esconderte en el lugar más oscuro del mundo, la presencia de Dios está incluso en la oscuridad. Conforme han ido pasando los años, yo me he ido quitando cosas, porque allá en mi pueblo, cuando ibas de un lugar a otro, te decían: no pases por ahí porque ahí está el diablo. Y fíjense que cuando yo pasaba ahí todo oscuro, lo primero que se me venía a la mente es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empezaba a cantar: tu fidelidad es grande. Luego decían que en los cerros, allá en lo más oscuro, en la noche ya no hay que estar, porque ahí seguro te va a salir algo. Los cristianos afirmamos que Dios está en todas partes, aún en las partes más oscuras. Porque si hay un lugar donde Dios no esté, ya no es Dios. Así que yo trato de decirle a mis hijas: no tengan miedo. La oscuridad no debe atemorizarnos, porque Dios está ahí. Esos que le han atribuido la oscuridad al diablo, le están dando poder a alguien que no tiene poder. Dios tiene poder incluso sobre el infierno. ¿Quién lo hizo? Dijeron los chiapanecos. ¿Quién lo hizo pues? Hermanos, ese es el Dios omnipresente. No hay un lugar donde la presencia de Dios no esté. Yo no sé ustedes, pero decimos: no apagues la luz porque me da miedo. Dicen otro tipo de ridiculeces: va a venir el coco, ¿no? Eso les enseñamos a nuestros hijitos. Por eso yo estoy empeñado en que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que Dios está aún en la oscuridad. ¿Quién separó la luz de las tinieblas? Ni yin yang, ni que nada. Pero a veces nosotros mismos como padres le vamos enseñando a nuestros hijos un Dios tan debilucho y deficiente. Un día le preguntaron a un hijo de presbiteriano en Estados Unidos y le dijeron: ¿quién es Dios para ti? Es como mi abuelo, que solamente aparece para abrazarme cuando mis papás me regañan. ¿Qué Dios tan pequeño? Aún en lo más oscuro, Dios está. ¿No lo dice el pastor? Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12. Versículo 12, léalo conmigo, teología bíblica. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? 1, 2, 3. Ay, no, pero a ver, hermanos, a ver. 1, 2, 3. ¿Escucharon eso último? Ese es nuestro Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es un Dios omnipresente que te escudriña. Nosotros a veces tenemos nuestros escondites, ¿no? A veces cuando nos contábamos con los primos y empezaban a contar las historias de miedo, ¿no? Te ibas a dormir a tu cama bien espantado y la mejor protección que tenías es cubrirte con la sábana. Como que si cubrirte te iba a dar protección, ¿no? Así somos. Pero ¿saben cuál es la mayor protección? Es que estamos en la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Hermanos, ¿tú crees? ¿En realidad crees que has hecho algo sin que nadie te haya visto? Vean lo que dice el Salmo 98.
Salmo 98. Vamos rápido, rápido, rápido. Salmo 98. Salmo 98. Vean esto, léanlo conmigo. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El Señor conoce todo de nosotros. Yo no sé por qué a veces nos da pena decir lo que hicimos, si el que debe importarnos que lo sepa ya lo sabe. Hay un libro que yo recomiendo del doctor Edward Welch que se llama Cuando los hombres son más grandes que Dios. Lo interesante es que a veces le tememos, le tenemos más miedo al que nos van a decir los hombres y nos importa poco lo que Dios piense, y Dios ya lo vio. Ahora, una diferencia es entre que podamos ignorar la presencia de Dios, pero no podemos evadirle. Una cosa es que yo no sepa, pero otra cosa es evadirle, porque todo el mundo está lleno de Él. Todo el mundo está lleno de Él. Y vean una frase de C.S. Lewis, me gusta y lo voy a leer. Podemos ignorar la presencia de Dios, pero no podemos evadirle, porque el mundo está lleno de Él. Nada más que Él anda por todas partes de incógnito. Ahí está Dios. Nosotros no lo vemos, pero hoy estamos aprendiendo que sí. ¿Cómo te sientes hasta ahora? ¿Cómo te sientes hasta este punto del salmo? El salmista está diciendo que no puedes escapar del rostro de Dios. Donde quiera que vayas, ahí está Dios. Y esto pudiera producir una paranoia cósmica, porque no me puedo escapar, no me puedo esconder. Es como que si escucharas una voz ahorita: hey, por más que intentes, no te vas a poder escapar. No te vas a poder escapar. Pero el objetivo del salmista no es que tengas miedo, porque a veces esto podría producirnos miedo. Me está viendo Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que hoy quiero que salgan con la convicción de que hay alguien que está así. Dice el Salmo 139: ¿a dónde podré buscar socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me gusta una frase: he aquí, no se adormecerá el que guarda tu vida. Yo no sé cuántos días aguantaremos velando a alguien así, pero cuando pusimos la cámara, no sé si sabían ustedes, para la próxima saludan a la cámara. Pero ¿qué sientes tú si te grabaran todo el tiempo? Que a donde quiera que vayas está una cámara siguiéndote. Esa es la presencia de Dios. Ahorita decimos: no, que graben hasta la sala o que graben hasta la entrada de mi casa, porque a lo mejor pudieras ocultar algo. Pero ¿qué crees? Estás en el reality más grande del universo. Hay cámaras por todos lados y es la presencia de Dios. Pero hasta aquí el salmista no quiere producirte miedo. El salmista quiere presentarnos a un Dios de amor, a un Dios de bondad. Es como que si Dios está hablándole a su hijo. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí, como soy padre y amo a mis hijas, me encantaría entrar a la escuela. Cuando fuimos por primera vez a dejar a Grace a la escuela, su mamá casi llorando, y dijimos: ¿cómo hacemos? Ya se quedó nuestra hijita ahí. Porque luego surgen un montón de historias que pasan en el kinder o cuando dejas a tus hijos en otro lado. Dijimos: ojalá pudiera entrar a clases con mi hija. ¿No es cierto? Pero Dios está ahí. Yo no puedo cuidar a mi hija como me gustaría, pero Dios sí. Y no solamente con mi hija, sino que además la presencia de Dios está contigo. Y Dios te está diciendo: no cometas la locura de querer esconderte de mí. Miren, se van Adán y Eva, ¿no? Ponen sus primeros trajes de baño y se van a esconder. Vamos a escondernos de la presencia de Dios. Y Dios dice: es ridículo esconderte de mi presencia. Pero además
es un intento innecesario. Pero sobre todo Dios te dice, esto no debe producirte miedo, debe producirte paz, que yo estoy contigo en todo momento. Hermanos, tenemos un gran privilegio de que Dios, vean lo que dice el versículo 11, si dijere versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me tomarás de la mano derecha. El incrédulo sí tiene razones para temer. El impío sí tiene razones para poder temblar de miedo al saber que Dios conoce todas las cosas. Y hermanos, Dios está apuntando absolutamente todo. Por eso dice él, mía es la venganza. A él no se le ha escapado nada, porque él observa todo. Segunda cosa importante, Dios se manifiesta de maneras importantes. Aunque él lo llena todo, tiene manifestaciones diferentes. Él está presente en todo lugar, pero se hace presente de maneras especiales. Por eso tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento que hay teofanías, es decir, la presencia de Dios se hace presente. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Nabucodonosor manda a los jóvenes al horno de fuego? Y cuando están en el horno de fuego, de pronto ven que metieron a 3, pero hay como ¿qué? Hay como 4. Y el cuarto era semejante al Hijo del Hombre. En pocas palabras está diciendo, es Dios. Ahora, no es que Dios dijo, voy a salir del cielo y voy a ir al horno a cuidar a mis hijos. No, Dios está en el cielo a la vez, pero también está ahí, lo dijimos. Pero además Él hizo de manera visible, manifiesta su presencia. En un sentido, este Dios infinito está presente en todo lugar, pero está haciendo un montón de cosas a la vez, algunas de ellas muy visibles. A lo mejor me van a acusar de que soy fan de las películas, pero hay una película que se llama El Todopoderoso. Jim Carrey dice, como que Dios se equivoca, como que Dios ya se olvidó de mi petición. Ojalá yo fuera Dios y le voy a dar una lección. Y en la película, de manera hipotética, se le permite a él ser Dios. Y cuando él está siendo Dios, de pronto empieza a escuchar miles de voces, millones de oraciones, y la omnipresencia de Dios oyó tu oración aquí, pero también está oyendo la oración de los hermanos de Asia y de Israel que están bajo los escombros. Ese es nuestro Dios. Pero puede que Él haga visibles algunas veces su presencia. Hay testimonios, hermanos, hay testimonios reales de cómo han querido asesinar a pastores. Déjame darte un ejemplo muy cercano. El primer mártir chiapaneco, el hermano Miguel Cashlán, el primer creyente, uno de los primeros que creyó de la ciudad, del pueblo San Juan Chamula. Y ellos no querían a ningún cristiano, de tal manera que los perseguían, y él terminó muy mal. Pero cuando él se fue a San Cristóbal, porque él salió huyendo de San Juan Chamula, pero él vendía sus cosas para sobrevivir siendo cristiano, y no recuerdo bien la ubicación exacta, pero aquí va el punto, es que lo velaban para asesinarlo. Iban gente literalmente comprada para matarlo, y iban alrededor de 30 personas con garrotes y machetes esperando cuando él regresaba del mercado y se iba a su casa. Dicen los testimonios reales que más de 5 veces no pudieron hacerle nada porque veían que iba acompañado. ¿Fue real? ¿No fue real? Por supuesto que sí, porque ¿qué hay imposible para Dios? Dios hizo visible en ese momento su presencia.
Tal vez fueron ángeles, no lo sé, pero Dios se hizo visible ahí. Ahora, cuando llegó el propósito de Dios, a él lo llevaron a la plaza central de San Juan Chamula. Lo primero que hicieron fue cortarle la lengua y después quitarle el rostro y lo colgaron en una de las montañas más altas de San Cristóbal. ¿Estaba Dios ahí? Sí. ¿Por qué no lo libró? Solo Él sabe. Pero Dios estaba ahí. Y cuando están matando a Esteban, le caen las vestiduras en los pies de Pablo. ¿Estaba Dios ahí? Sí. Pero Él no hizo visible su presencia. Hermanos, Dios está presente en el universo y por eso el universo está caminando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por eso Dios dice: trabajen 6 días. ¿Y qué van a hacer el día de reposo? Porque yo también trabajo. Y hermanos, Dios está sosteniendo el universo. Si la presencia de Dios se va del universo, este universo se colapsa. No es que las leyes creadas mantengan al universo, sino que Dios está presente, se mantiene como un todo coherente, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A Él sea la gloria y la honra. Hermanos, ahora, ¿habrás tú algún momento sentido la ausencia de Dios? ¿Los impíos sentirán la presencia de Dios? Déjame decirte que la presencia de Dios con el impío es diferente con nosotros. Su presencia con el impío no es geográfica, sino relacional. Aunque Dios en este momento está observando y está presente con todo lo que está pasando, tal vez en este mismo instante habrá alguien que esté asesinando o haciendo un acto de violación. Dios está ahí, porque Él no está ausente geográficamente, pero relacionalmente Él deja sentir su ausencia con los impíos. Wow. Porque hermanos, con nosotros Él está presente de una manera distinta que con los impíos. Cuando nosotros decimos: yo no estoy solo, Cristo y Dios está conmigo, porque mi relación con Él es diferente. Y Dios, aunque yo quiera alejarme, jamás me va a abandonar, porque su presencia en mi vida no depende de cómo yo me porte, sino que Él en Jesucristo dice: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la presencia de Dios con nosotros no solamente es geográfica, es relacional. De tal manera que yo cierro mis ojos y siento que el rostro de Dios está ahí, y yo le puedo decir: Padre mío. Qué gran diferencia. Así que hermanos, yo cierro esta tarde diciendo: ¿y esto de qué me sirve, pastor? Número 1, esta doctrina es fundamental para nuestra lucha con el pecado. Porque el impío, aunque Dios está ahí, no tiene temor en su corazón. Pero cuando yo estoy a punto de pecar, yo volteo a todos lados y decimos: aquí no está el pastor, ni el consistorio, ni mi esposo. Pero luego dices: aquí están los ojos de Dios, y Dios me está viendo. Dios me está viendo. La presencia de Dios es un incentivo para vivir para la gloria de Dios. Porque hermanos, ahorita todos nos vemos santos y perfectos, ¿no? Pero ¿qué tal estarán en su casa? Bueno, Dios sí los conoce, y Dios nos ve aún en lo más recóndito. Por lo tanto, esta semana vivamos conscientes de que a nadie puedes engañar, especialmente a Dios. Número 2, la presencia de Dios es un gran consuelo en medio del dolor. Una de las cosas más terribles es la soledad. Puedes estar rodeado de personas, pero aún así sentirte solo. Pero con Dios ningún hijo está solo. Ya nunca digas que estás solo, porque la presencia de Dios te cubre. Cada vez que yo cierro mis ojos, trato de decirle a mi corazón, porque un día le preguntaron a una persona:
¿eres creyente? Y él dijo, no, soy dudante, porque todo el tiempo tengo dudas, temores y miedos. Los ángeles del Señor acampan alrededor. No es, yo cuando cierro mis ojos le digo a mis hijas y a mi esposa, esta es la casa más segura. Esta es la casa más segura. No tenemos los portones de hierro y triple candado, pero allá afuera está la presencia de Dios. Y si algún día ha de entrar alguien, porque eso sí, escuchamos un ruidito y ¿dónde está el bate y el machete? Si algún día ha de entrar a alguien a la morada de sus hijos, es porque Él lo permitió y para que Él sea glorificado. Pero nosotros tenemos una guardia especial y se llama Jehová de los ejércitos. No está solo y nunca estará solo. Tercer lugar, hermanos, oremos, platiquemos con Dios. Saber la omnipresencia de Dios es un incentivo para estar en comunión con Dios y platicar con Él a todo momento. A lo mejor te van a decir, oye, ¿por qué estás hablando solo? Es que me estoy hablando a mí mismo. No, estoy hablando con Dios que aquí va sentado conmigo. Había un misionero que llegaba a la casa de mis papás todo el tiempo y le decía a mi papá, hermano misionero, ahora vino usted solo. Y él le decía, nunca estoy solo. Dios siempre está conmigo. Y nos aventamos unas charlas que no se imagina usted cómo disfruto platicar con Dios. Porque Él, ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos nada. Donde estés puedes platicar con Dios. Tercero y último lugar, hermanos, esta doctrina es el mayor incentivo de saber que Dios está aquí esta tarde. Él desciende y se hace visible de una manera especial el día del Señor. O sea, esto que ustedes y yo estamos viviendo no se compara con nada. Les quiero dar otro abrazo de felicitación. Escogieron la buena parte. Hoy han decidido, a lo mejor dijeron, hay harta ropa que lavar. Estuvo bien pesada la semana. Estuviera yo en el sofá viendo a ver qué encuentro en Netflix, Amazon, no sé. El Señor ha descendido esta noche para estar con nosotros. Porque es en el día del Señor donde la esencia de Dios se hace patente, porque su pueblo ha venido para recibir bendición. Y aunque Dios está en todas partes, cuando su pueblo se reúne, ahí hay bendición y vida eterna. Hermanos, aquí está nuestro Dios. Y lo que hemos venido a disfrutar es la presencia de nuestro Dios que ha estado aquí. Vayan a casa contentos, felices y sobre todo emocionados, diciendo, ¿dónde fuiste? Estuve con mis hermanos en la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga.